Muy buenas tardes, don Gerardo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Antes de comenzar la entrevista quisiera preguntarle si todo lo que se diga aquí, usted está de acuerdo con que sea subido a internet. Sí, súbanlo, no hay problema. Bueno, don Gerardo, mi primera pregunta para usted era si recuerda su primer empleo. Pues cuando salí del bachillerato, yo estudié técnica agrícola, agrícola vocacional en Pasto, y el primer empleo fue como profesor de un colegio agrícola. ¿Me podría de pronto explicar cómo fue el transcurso de su primer empleo y qué hizo más adelante durante su vida profesional? Bueno, nos contrataron, yo enseñé en el colegio Cárdenas de Palmira y luego enseñé en el colegio eh, del Liceo de Buga. Era para los bachilleres con vocación agrícola. No existían los agrónomos. Entonces, pues nosotros enseñábamos los cultivos principales, horticultura, hortalizas, árboles frutales y el mantenimiento integral de las granjas agrícolas, y nosotros allí pues obteníamos un salario en esa época de 20 pesos. Eh, ¿Usted recuerda más o menos en qué época fue lo que me está contando? 1946, 1947. Durante, durante esa época, ¿qué recuerda usted que ha cambiado más respecto a nuestro tiempo ahora? Bueno, pues la educación, eh, por lo menos cuanto a las certificaciones que se daban a los registros en la Secretaría de Educación, que no se hacían en todos los departamentos. El ministerio tampoco ejercía un gran control, pero pues lo que a mí más me impresiona viéndolo desde ahora es que nosotros enseñábamos de todo, o sea, no solamente lo agrícola, sino que nos ponían a enseñar matemáticas, literatura, historia. Y había colegios donde no contrataban a otros profesores y uno hacía el papel de todos los profesores. O sea, yo sí estaba destinado a la agricultura, cierto, pero con ese problema de los colegios que no tenían especialización, pues nos volvíamos como toreros que dicen hoy los muchachos, o sea, hacíamos de todo. Y después de su trabajo en el colegio, qué más empleos o qué más vida laboral tuvo usted? Bueno, yo luego fui nombrado rector de la granja agrícola de Sevilla Valle. O sea, era al mismo tiempo rector, la parte administrativa, era un gran colegio rural y también era profesor. Por lo tanto, era un doble trabajo. Eh, Me tocaba la disciplina, la parte administrativa, las compras, el economato, que se llamaba en esa época, y enseñaba lo mismo, técnicas agrícolas, cultivos, cosechas, cuidado de las aguas, eh, diversidad, biodiversidad, pero allí en ese momento empecé a estudiar por cuenta propia la vida de las abejas, o sea, la apicultura. Estuve 7 años de rector e investigador y profesor, y luego pasé a dirigir un programa nacional apícola para crear un apiario, cultivar todo lo que necesitaran, las flores que necesitaran las abejas en su alrededor o entorno, y me recorrí todo el país como
un especialista en apicultura sin haber estudiado prácticamente una especialización, pero me sirvieron los estudios básicos que había hecho en la Normal Superior de Pasto. ¿Cómo usted ve actualmente la profesión de apicultura en comparación con su época? ¿Cree que tienen aún la misma relevancia? Sí, sigue siendo muy importante. Todos los supermercados venden miel de abejas, que es el principal producto, y sus derivados. Ahora ya hay apiarios tecnificados. En mi época pues no había expertos, yo fui prácticamente empírico y experto en la práctica, pero ha avanzado mucho y tanto en los municipios los bomberos siempre recomiendan respetar las colmenas y los panales de las abejas. En las clases de biología se explica la importancia de las abejas en la polinización. Hoy es una derivación de la vida de los animales, la importancia no, es inmensa hoy en día por los usos y costumbres. Bueno, Gerardo, muchas gracias entonces por tu tiempo.